Estamos de vuelta, Gato de Viernes, y vamos con el asunto de la educación, que es muchísimo más que la cuestión de la educación. Aquí hay dos planos, por así decir. Bueno, en realidad hay más, pero en fin. Por un lado, digamos, la cuestión técnica, es decir, qué es lo que quieres enseñar y cómo quieres hacerlo para que el niño aprenda, ¿verdad? Y luego, por otra parte, está el proceso general de descomposición acelerada de los sistemas educativos en Occidente en el último, ¿qué?, medio siglo. Pues desde que empezó a plantearse la cuestión, más o menos, sobre todo en Estados Unidos, que es por donde empiezan siempre todos los tumores que acaban estallando aquí. Y ese proceso, para la propia gente que está dentro de la gestión educativa, para muchos de ellos es un auténtico calvario. Bueno, buena parte de este asunto es lo que aparece en este libro, El suicidio de Occidente, de Alicia Delibes. La renuncia a la transmisión del saber, que se inaugura con una frase de Michel Houellebecq, que leo: es así como muere una civilización, sin trastornos, sin peligros y sin dramas, y con muy escasa carnicería. Una civilización muere simplemente por hastío, por asco de sí misma. Y nosotros, Alicia querida, estamos en ese proceso. Bueno, yo primero debo contarte cómo confeccionó este libro y cuándo tuve la idea de hacer este libro y por qué le puse este título. Hay gente que me ha dicho que es una exageración enorme decir que porque no se transmitan conocimientos, Occidente se está suicidando. Bueno, yo creo que si niegas realmente transmitir a tus hijos toda la herencia cultural que tú has recibido, pues les estás negando la civilización, conocer la civilización a la que perteneces. Entonces, este es el asunto. O sea, el asunto es que desde hace un montón de años se niega o se va erradicando del sistema de enseñanza toda transmisión de conocimientos. No es solo la historia que se desfigura ahora aquí en España, no, es que todos... O sea, si lees a los franceses que critican su sistema de educación, están diciendo exactamente lo mismo que digo yo. O sea, yo en realidad he querido cubrirme las espaldas aportando documentación de muchos libros que he leído, franceses, o de ingleses o de norteamericanos, efectivamente, que dicen exactamente lo mismo. Yo recuerdo el primer libro, que fue el de hace muchos años, el de Inés de Sousa y Liberal Education, que era cuando empezaba este proceso. Yo iba poniendo ejemplos, efectivamente, y esa ola de descomponer la enseñanza para poner al servicio de sabe Dios qué, empieza ahí. Y aquí, incluso en Francia, que la gente se le llena mucho la boca, pero el bachillerato francés sería en tiempos de Gaulle. O sea, hace muchísimos años que aquello es... Claro, entonces yo he empezado a partir de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa yo siempre había oído, y los franceses además reivindican y valoran mucho la figura de Condorcet como el que construyó en realidad el esquema o la estructura de lo que tenía que ser la instrucción pública. O sea, Condorcet era muy claro en qué es lo que debería regular el Estado y qué es lo que debería dejarse dentro del entorno de la familia. El Estado se debía limitar a regular la instrucción del ciudadano. Y además decía, no porque yo crea que educar es solo instruir, que es ahora el lío en el que te meten siempre, es que no es solamente instruir, es que también hay que educar. Y digo, sí, pero si este señor, Nicolás de Condorcet, también decía eso, pero las opiniones, la moral, la religión, es cosa de la familia, no es cosa del Estado, porque si es el Estado el que lo impone, entonces estamos en manos de un dictador. Yo tengo un buen amigo, espectador de este programa, un experto formidable en educación, Javier Orrico, que fue le conozco bien. Javier Orrico dice que cuando oye la palabra, la expresión educar en valores, saca el revólver, porque ya sabe que va a ir exactamente a lo que no es educar. Claro, no, son tus valores los que quieres meterme a mí, eso no puede hacerlo el Estado. O sea, no es competencia del Estado. Hay una educación general que sí, o sea, hay que ponerse de acuerdo en decir, bueno, no puedes robar, no puedes matar, no puedes... Eso claro, hay que enseñárselo al niño en la escuela, pero también se lo enseñan en su familia. Entonces, lo que ocurrió en la Revolución, que es que yo escribí en el 2006 un libro que titulé La gran estafa, y alguna de estas cosas ya estaban ahí. Y también empecé con Condorcet, pero yo no sabía que cuando Condorcet elabora su programa, su proyecto de ley que le piden que haga,
tuvo a los jacobinos en contra, y sobre todo a los más radicales, es decir, oye, no, que la educación completa tiene que ser del Estado, claro, porque si queremos cambiar el mundo, si queremos cambiar el mundo, hay que cambiar el hombre. Condorcet, quiero recordarle a usted, si ahora no cae, es el que escribe el bosquejo para un cuadro del progreso humano, Sí, una cosa así, sí, y pocos meses después le guillotinan, que es lo que tuvo. Sí, bueno, le convenció a su mujer que hiciera algo para que no se amargara mientras estaba escondido, para que no le matara. Yo creo que era un romántico, porque seguramente. No, sí. Pero este matiz que introduce Alicia es fundamental, porque es que es fundamental, un sí. Estado que se atribuye efectivamente la función docente, que en realidad es el Estado en la Europa de los años 40, 50, 60. Es decir, yo tengo que enseñar, darle a mis ciudadanos pequeñitos una instrucción técnica, práctica, lo suficientemente amplia como para que puedan controlar el mundo que les rodea, sí, a un Estado que empieza a pensar, yo tengo además que orientarles a pensar correctamente. Pero claro, ahí te estás metiendo en el proceso muy peligroso, quién decide que es correcto. Claro. Bueno, y entonces, a partir de eso, pues yo ya me salto hasta, bueno, hay que ver que hay al principio del siglo XX hay una tendencia a recuperar el pensamiento de Rousseau. O sea, los jacobinos, sí, lo que dicen, el que de verdad quería cambiar el mundo era Rousseau, no Condorcet. Entonces, la figura de Rousseau aparece como el gran educador de la población, el gran educador del niño, el que quiere educarle en la libertad, el que es en la bondad, no sé qué. Entonces, ahí es donde aparece la figura de John Dewey, que va a esos congresos que se organizan de educación y se lleva la idea a Estados Unidos. Entonces hay un ensayo muy interesante de Hannah Arendt, que no sé por qué se oculta mucho, porque es clave para entender lo que pasó. Por eso se oculta mucho. Bueno, la verdad está debajo de las piedras. Exactamente. Y entonces ella escribe esto, que es una conferencia que da en Alemania en el año 58, o sea, 10 años antes de mayo del 68, porque para Francia solo existe mayo del 68, que es donde aparecen todos los problemas, pero 10 años antes, Hannah Arendt lo había dicho. Dice, bueno, esta educación norteamericana ha estallado, o sea, ha muerto Dewey, en el 52 muere Dewey, entonces lo que está pasando es que no están aprendiendo nada. O sea, el resultado es que llegan a la universidad sin saber nada, es que pues un poco lo que ahora se puede decir, ¿no? Entonces ella analiza bien qué es lo que está pasando. Y dice, bueno, no es una cosa, no es una tontería, no es que Juanito no sabe sumar. Es que hay unos prejuicios políticos y pedagógicos incrustados en el sistema de educación que impiden que haya transmisión de conocimientos y que haya una educación que de verdad prepare al niño, como tú decías antes, a entrar en el mundo, a incorporarse y a ser un adulto, ¿no? Hago un paréntesis porque no quiero que tengamos que dar la palabra a Carlos, pero quiero mantener el tema ahí después. Es que precisamente ese prejuicio, desde mi punto de vista, es lo que en España incorpora la educación institucional a partir de Rubalcaba, años 80 y pocos, con la puñetera secta psicopedagógica que se apodera de la educación y hasta hoy. Pero bueno, esto es una percepción mía. Cierro paréntesis, Carlos. Vale, vamos a ver, técnicamente eso que tú dices de las técnicas psicopedagógicas y tal, Chesterton se reía mucho de cómo se iban sucediendo unas a otras, que me recuerda también mucho a cómo se van sucediendo los leyes de educación en España, y decía, ¿cómo puedes esperar que unos niños aprendan con un sistema que es más joven que ellos mismos? Entonces, eso por una parte. Por otra, la idea de que tú puedes crear un sistema, tú puedes educar de forma neutra, que el Estado pueda educar de forma neutra, me parece completamente absurda, ¿vale? Es imposible no transmitir cierta ideología. Pero sobre todo, yo creo que de un tiempo a esta parte, creo que todos hemos observado que no hay manera de que las luchas de poder, las luchas ideológicas se infiltren absolutamente en todo. Y estamos en un país en el que precisamente nos quejamos de que ya no quedan instituciones que estén fuera de esa lucha de poder, de que no quedan instituciones que no estén totalmente ideologizadas. A mí yo veo las noticias en Estados Unidos, por ejemplo, y es que ya me asusto. Es decir, que todo está infiltrado con una visión, además una visión que a veces se da de bofetadas con la realidad visible.
Entonces yo creo que el mismo empeño que pone el Estado, que ponen Dewey o Condorcet o tal, de que sea el Estado el que va a instruir, aunque lo llame instruir, hace imposible que no se convierta en ese sumo sacerdote que va a dar la verdad, me parece. Y luego ya, si encima ya pasamos a los partidos, a la lucha de yo quiero gobernar y tú quieres gobernar a tu vez y entonces yo tengo que vencerte a ti, yo por supuesto que voy a instrumentalizar la educación para meterle mis ideas. O sea, tipo Gramsci, lo que tengo que hacer es meterme en el colegio, meterme en los jueces, meterme tal, en lugar de hacer la revolución directamente. A ver. En realidad no ha sido una pregunta, ha sido una filípica. Sí. O sea, sí, ha sido Eso te iba a decir, ¿cuál es la pregunta que me quieres hacer? Es una filípica, pero quiero saber qué opinas de eso. No, pero lo que tú planteas de que el Estado, de que un gobierno, vamos a ver, podríamos distinguir entre el Estado y el gobierno, pero eso acaba siendo tan mezclado que hablar del Estado es hablar del gobierno. Entonces, que no tenga influencia en cuanto a sus opiniones o tal en la educación, pues eso se lo planteó Condorcet, y luego, ¿sabes quién ha hablado muchísimo de eso? Jean-François Revel. O sea, Jean-François Revel escribe El conocimiento inútil, y ahí dedica un capítulo entero lo llama la traición de los profes, y dedica a lo que ha pasado con la educación desde mayo del 68. Entonces, en mayo del 68, los 68istas que querían hacer la revolución cultural, en realidad lo que hicieron es traerse toda la moda pedagógica de Estados Unidos a Europa. O sea, lo que pasa en mayo del 68, en lo que se refiere a la educación, es que todo lo que Hannah Arendt decía que era un desastre, pues todo eso llega a la educación europea, pero a toda, le contagia a todo Occidente. Quizás se libran un poco los alemanes porque ahí debes distinguir entre lo que se ha llamado el igualitarismo y lo que hemos llamado el pedagogismo. Es decir, una pedagogía que era la pedagogía de Rousseau, que se pretendía educar al niño en libertad, y un igualitarismo que es una manera de entender la igualdad especial, que fue la que se entendió en la educación, que es decir, no podemos dejar que haya unos que aprendan lo que otros no aprenden. O sea, si de verdad queremos una sociedad igualitaria, todos deben aprender lo mismo. Y entonces aunque sea poco. Aunque no sea nada. Ya. Claro, entonces de ahí el que hablen de que el mérito no debe ser aceptable, que tampoco el esfuerzo personal. A mí me acuerdo que me dijo un director general del PSOE, cuando yo estaba de viceconsejera, me dijo, si lo que tú defiendes es coherente, lo que pasa es que el esfuerzo individual es neoliberal. ¿No sería Tiana uno de estos? No era Tiana, era uno menos conocido, pero bueno, Tiana sabe perfectamente lo que han hecho. Claro. O sea, eso lo tienen clarísimo ellos. Los que no lo tienen tan claro somos nosotros. O sea, me refiero al PP. Absolutamente. Yo de eso puedo dar fe. Mira, hay una cosa, Marcelo seguro que quiere hablar, porque además vuestra experiencia también es tela, sobre todo en los últimos años, ¿no? Pero hay un asunto que yo es que entre 2000 y 2004 estuve en el Ministerio que era entonces de Educación, Cultura y Deporte, de jefe de gabinete de Cultura. Entonces el tema de la ley aquella de Pilar la vi muy de cerca, claro, porque al final no salió. Bueno, lo que me resultó asombroso es que parecía que era imposible sacarla, y de hecho así fue, si no había previamente un consenso con lo que en la práctica eran poderes fácticos del mundo educativo, que eran ya no solo los sindicatos tipo FT y UGT, sino ese aparato de los psicopedagogos, Tiana incluido, que estaban colocados en el ministerio, aferrados a las paredes con una especie de ganchos o algo parecido, porque no se conseguían removerlos, que no es simplemente una cuestión de poder. Ellos han impreso sobre toda la política educativa una orientación ideológica muy clara, que es la que ha conducido al actual desastre y que nadie ha tenido los redaños para cambiar. De la única forma que al parecer se puede cambiar, que es manu militari, metafóricamente hablando. Ya, yo fíjate que había pensado que debía haber llamado a este libro de cómo se implanta una hegemonía. Pues sí, cultural. Efectivamente. Porque es que han sido 50 años, pero con un trabajo muy metódico, y eso sí, cada vez que la oposición te sacaba una ley que te podía romper con esos preceptos ideológicos, se la echabas atrás. O sea, a mí me hace gracia que la nueva educación, la nueva ley, mete cosas exclusivamente para impedir
cosas que habíamos hecho en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, en tercero de la ESO es el año anterior a terminar la secundaria obligatoria. Nosotros pusimos una prueba de conocimientos sencilla que contaba para hacer la media luego de la secundaria obligatoria, y a los que sacaban mejores notas se les podía dar un premio extraordinario. Eso lo han prohibido. ¿Por qué? Porque en esa enseñanza obligatoria no puede haber mérito. Entonces, es que para una persona que no esté metida no lo entiende. Entonces llega el político que se va a encargar de educación y dice, hombre, esto haría bien, porque es que así fomentaría el que hubiera más motivación, el que estudiara más y tal, que es de hecho lo que nos pasó en Madrid, porque yo llevaba muy bien las notas que iban sacando las medias y vi cómo mejoraban, porque se pican. Los colegios, y entonces quieren, claro, y tú le dices, mira, se trata de que se sepan este programa, sobre este programa yo voy a preguntar, pues se lo estudian, sí, es muy fácil. Nuno Crato, el que fue ministro de Portugal en los años esos en que Pisa, que quedó Portugal muy bien y tal, yo le oí una charla y dijo, no hay más que un método, que son currículos claros y pruebas correspondientes a los currículos. Si eso está claro y lo tiene todo claro, ¿por qué no se puede poner? Porque rompe con los principios igualitarios de la escuela, que tiene que enseñar a todos lo mismo. Entendido. Entonces tienes que andar con un cuidado, porque sabes que además la hegemonía la han ganado. O sea, todos los funcionarios que tengas ahí se han alimentado con esa ideología. Entonces, lo que te dice es muy difícil. Marcelo. Yo quisiera poner un poquito de contexto político, histórico. Poner lo que quieras. Porque una de las cosas que a mí me llama la atención en España es la incapacidad que tienen para juzgar si no es de izquierda o derecha, ¿no? Categorías que prácticamente no sirven para evaluar nada. En mayo del 68 se hizo contra De Gaulle, y en mayo del 68 lo hizo la CIA. Hoy ya están los archivos abiertos, se sabe cómo la CIA lo financia, cómo el llamado Eric el Rojo terminó siendo un agente de las multinacionales. Y lo que había antes del mayo del 68, estaba ahí Daniel Rojo. Hay que acordarse de que el desconstructivismo, Derrida, Foucault, son los muchachos que estaban tomando, ¿no es cierto?, vino en la Rive Gauche, que es muy paquete, estar en la Rive Gauche en París es fantástico, a mí me encanta ir, que curiosamente van todos después a estudiar a Estados Unidos. No lo supimos, que se lo llevó la CIA con sus enormes aparatos que tiene difuminado por el mundo encubierto, y que fue la CIA, no, tampoco lo sabíamos hasta hace poco, la que actuó, se entiende, en contra de De Gaulle, que era el único proyecto en Europa que trataba de construir en Europa que no fuese un protectorado de los Estados Unidos. Por eso hace salir a Francia de la OTAN, porque la OTAN convierte a España, a Portugal, a todo el que entra en un protectorado de los Estados Unidos. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué la CIA hizo eso? Porque evaluó que eso en Europa era bueno para destruir, se entiende, el Estado-nación europeo, para destruir a los movimientos que se proponían, se entiende, una independencia de los Estados Unidos, destruir. Si vos destruir la educación, destruir la posibilidad de que haya militantes políticos nacionales realmente que piensen. Entonces, hay que poner en contexto esto, porque si no, todo se ve como de izquierda a derecha. Pero escúcheme, todo esto fascineroso, como Foucault, que era un degenerado, que tenía relaciones sexuales con niños teniendo SIDA, todos eran bancados por la CIA, todos. Derrida, Foucault, todos degenerados. ¿Y entonces por qué? Porque se trataba justamente de lo que vos empezaste el programa, de destruir Europa. ¿No? De destruir Europa. Lo que pasa es que como quien juega con artificios, después también lo destruye a ellos, ¿no? Porque crean monstruos que lo destruyen a ellos. Eso le iba a preguntar yo, Alicia, ahora precisamente de lo que tú estás contando. Termina. Y entonces, claro, eso estaba en el marco de la Guerra Fría. Esto del marxismo cultural, yo siempre pongo esta imagen, lo puse el otro día por internet, en Twitter. El marxismo cultural es un taxi que lo manejan los marxistas, claro, ex-marxistas. Pero en realidad el combustible lo paga Soros, Bill Gates, lo paga la oligarquía financiera mundial. Y lo manejan, se entiende, los marxistas culturales, pero el taxi no pertenece a ellos. ¿Y por qué fue así? Porque cuando cayó la Unión Soviética, de donde ellos recibían el dinero,
Ahí estuvieron los muchachos de las fundaciones y se dieron cuenta que eso era muy bueno para destruir a los pueblos, que la Unión Soviética había caído, que ya no necesitaban más estados fuertes ni en Europa ni en Estados Unidos, que ahora ellos podían dominar al mundo y para dominarlo había que embrutecer a los pueblos, embrutecerlos, ¿está? Y entonces, y degenerarlos, que no tengan más valores. Y entonces dijeron, todos estos muchachos marxistas culturales están desempleados. Ningún problema, muchachos, ahora lo pagamos nosotros. Porque ellos no querían trabajar, claro, porque ellos eran la vanguardia del proletariado. Que trabaje el proletariado, no va a trabajar nosotros que somos la vanguardia en la Rive Gauche, que estamos tomando vino. No, eso no. Y comiendo queso, no. Y entonces comenzaron a vivir de Soros, de Bill Gates, de todas las fundaciones. ¿Por qué? Porque le sirve al principal actor de las relaciones internacionales hoy, que no es un Estado, sino que es la oligarquía financiera mundial, que ha hecho del mundo, se entiende, su granja, porque está España subordinada a Alemania, Alemania subordinada a los Estados Unidos, y los Estados Unidos subordinados a la oligarquía financiera mundial. Como lo dije una vez acá, la ley del gallinero, donde la gallina de arriba va defecando al otro y así sucesivamente, hasta que llega a los pobres infelices como nosotros que estamos en Argentina, ¿no? Que estamos abajo de todo, recibimos todo. Todo lo otro lo recibimos nosotros. ¿Y sabés qué me hace acordar? Un día yo voy a una conferencia en Argentina sobre estos temas, y de vuelta había una señora viejita, y entonces con un amigo no tenía cómo volver a su barrio, como si fuese a Puerta de Hierro. Nosotros la llevamos, señora, y ahí me enteré, nos contó su gran hazaña. Había sido la que había creado a poca cuadra de mi casa el Colegio Integral, el primer colegio en Rosario, en mi ciudad, que había aplicado toda esta basura para desintegrar la sociedad. Y yo le dije a mi amigo, ¿qué te parece si como un acto de justicia la tiramos al río Paraná? Después nos contuvimos, ¿no es cierto? Pero ahí estuvo todo. En ese colegio, y yo fui también víctima de eso, te decían, no, usted escriba, como acá nosotros decimos B alta y B baja, acá lo dicen de forma distinta. B, sí. Eso. Entonces, escriba vaca como quiera. Pero no como va a escribir vaca o burro como usted quiera, se tiene que escribir como es. No le diga nada al niño, pues eso lo va a traumar. Ya. Lo va a traumar, no lo va a convertir en un burro. Pero bueno, entonces decían, escriba como usted quiera. Y después multiplicar, que había que aprenderla de memoria. No aprenda más de memoria las tablas, porque lo estamos forzando, es una coacción contra usted. ¿Y cómo va a aprender a multiplicar entonces? No se sabe cómo. Bueno, y así fue todo, y destruyeron la educación. El error forma parte de la dinámica subyacente del alumno, decía la Loxa en una frase que recuerdo que Gabriel Albiac le dedicó un artículo muy largo. Carlos Esteban conoce muy bien la circunstancia norteamericana y esa degeneración del sistema educativo, que llama mucho la atención cuando has contado lo de Hannah Arendt, y enlazando con lo que dice Marcelo, y así meto todos en el mismo hilo de discurso, ¿verdad? Es que llama la atención para ser la primera potencia del mundo. Es decir, los norteamericanos han mantenido sus universidades privadas, por ejemplo, hasta los años 80, una cosa así, un nivel de exigencia muy alto. Luego, por los testimonios que yo he recabado aquí y allá, ha bajado ostensiblemente, sobre todo en humanidades, mientras la pública entraba en barrena, pero sin el menor reparo por parte de nadie. A mí que culparle a la CIA de todo esto me resulta... Están los archivos abiertos, yo no lo acabo de inventar. No, pero ¿por qué los archivos? Sí, y ahí está. ¿Los has visto, los archivos? Sí, Bueno, claro que los vi. Estuve un año en Washington estudiando eso. Yo sí los vi. Foucault era lo que era y un agente de la CIA. Bueno, están los archivos. Lo que pasa es que bueno, vamos a ver, yo me voy a lo que decían y a lo que hacían y nace en Estados Unidos. O sea, es autodestructivo. Nace en París y de París se lo llevan a Estados Unidos. Están los archivos, lo buscan ellos y se lo llevan para allá. Bueno, se lo llevan para allá y allá lo aplican a toda la enseñanza pública. Y aquí no había eso. O sea, aquí seguían desde el año 55 hasta el 68. Siguieron con el sistema tradicional de formar a su gente con sus escuelas normales en ese tal, y viene de allí. Sí, viene de allí, pero nació en Francia y de Francia fue a Estados Unidos. Como la matemática moderna. Y acá no entró porque estaba Paquito, si no hubiese entrado en Argentina, entró en el 68 no sé si la genealogía exacta es esa. Pero para no enviscarnos en la cuestión de la CIA, porque habría que sacar los papeles y no los tenemos aquí ninguno, yo sí que te quería preguntar, para cerrar la entrevista, sobre un autor que en esta cuestión concreta de la educación yo desconocía, que es Scruton, con el que tú cierras. Cuéntanos un poco por qué Scruton. Bueno, yo le he leído bastante, casi todo lo que ha dicho de educación lo leía.
Scruton, bueno, pues era un filósofo políticamente incorrecto que Es otra referencia de Carlos Scruton. le ponían la prueba en casi todos los sitios donde iba como a rebel, y Scruton estuvo en París en mayo del 68. Y porque bueno, no sé exactamente a qué vino, pero a dar unas clases o algo así, entonces vio todo aquello y él siempre contaba, esto se querían cargar las instituciones que yo luchaba por conservar, y desde entonces decidí que yo era conservador. Entonces él, bueno, pues analiza esa cosa rusoniana de la pedagogía, de que el niño nace bueno y además nace libre y que la sociedad le da vueltas a todo eso y lo desmonta. O sea, como se dice ahora desde Foucault, lo deconstruye. Lo deconstruye. A mí me sorprende... Pero es que, sí, perdona. No, perdona. Pero es que, vale, es posible que fuera la CIA la que montó todo esto, pero nosotros puede ser que nos estamos moviendo todos con unos cordoncitos que nos mueve no nuestro señor, sino el señor de la CIA. Pero yo creo en la libertad. O sea, yo creo que el individuo puede decidir por sí mismo algo, no todo en la vida, pero sí muchas cosas. Y si hay una serie de señores que toman malas decisiones, y cuando digo malas decisiones, digo decisiones que perjudican a generaciones enteras, como ha ocurrido con la educación, no me voy a ir a buscar a la CIA, me voy a buscar a estos señores a decirle, oiga, ¿qué han hecho ustedes? ¿No? Porque lo otro es casi como perdonarles. Es que, claro, hay un montaje que no puedes luchar. Última cuestión, ¿qué es la publicidad? No, a mí... Yo lo que creo es que tirando del hilo, quiero decir, vamos a ver, ¿quién tiene la culpa de este tal? Pues el profesor tal. ¿Y este profesor por qué? Le preguntas, ¿por qué enseñas eso? ¿Por no sé qué? Pues no, porque he leído en esto tal o me han enseñado tal. Y vas más arriba, más arriba, más arriba, y lo que ves es ese, digamos, escuela que evidentemente alguien ha tenido un interés en que preferir eso que otra cosa. Dewey, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que fuera bastante cándido hablando de lo que quería conseguir con la educación pública. Es decir, queremos fundamentalmente pues, ciudadanos dóciles, ciudadanos... Es decir, que era una especie de un buen engranaje para la maquinaria. Es decir, lo que, no sé, el concepto que ha tenido la civilización cristiana de educación es una cosa bastante diferente. Otra cosa, por ejemplo, que es que nuestra civilización, ha dependido, en buena parte, sobre todo la parte como más pública, la que más alcanzaba al pueblo, de lo que era la Iglesia Católica. Era la que se encargaba del mayor número de plazas, por así decir, durante siglos. Entonces, cuando el Estado hereda eso, también hereda ese sentido de misión ideológica, por así decir. Igual que la Iglesia, al tiempo que te enseña que la tabla de multiplicar y la botánica o lo que sea, te va a enseñar la cuestión, digamos, la doctrina tal, pues lo mismo con la política. O sea, la política también transmite lo que lleva detrás, lo que es su concepción esencial. Sí, pero bueno, hay otro personaje bastante interesante en esa destrucción de la instrucción, que es Crosland. Crosland escribió en el año 56 un libro que se llamaba El futuro de Occidente. Entonces, en ese libro él decía que no era tan importante nacionalizar, para socializar el país no era tan importante nacionalizar la industria como controlar la educación. Totalmente. Entonces, ese ha sido el modelo. Es decir, la educación es nuestra, entonces nosotros vamos a hacer un sistema que a nosotros nos convenza para que es que era Gramsci la hegemonía cultural. O sea, dejaros ya de tener que matar a gente, y sí es muy sencillo. Apropiaros de las comunicaciones, apropiaros de la educación y apropiaros de la Iglesia. Que literalmente quieren crear el hombre Gramsci nuevo. estaba manejado por la CIA, ¿eh? Toda la izquierda, que yo prefiero, toda la izquierda estaba fue financiada por la CIA. ¿Sí, así fue? Vale. Bueno, ¿Sí?
Aquí está, el Hace suicidio de falta Occidente de Alicia Delibes Están los Liniers. archivos, sí. Te llamas el segundo apellido Liniers, como Liniers. el patrón de No, Marcelo. es que es mi antecesor. Ah, sí, ¿eh? O sea, este Liniers, Pues Marcelo, ya está y a usando Liniers las cuando manos. lo matáis en Eres descendiente de Santiago de 1810, Liniers. No, lo mató para un convertir la CIA. pelotón de soldados británicos. Sí, Bueno, un perdona, pelotón de pero soldados bueno, británicos. déjame que te cuente mi historia, que un segundo. Entonces, los hijos de Liniers, había uno que se quedó allí, otro sí. que se fue a Francia y otro que se vino a España. Pues del que se vino a España sale mi familia. Mira qué bien. Al final todo tiene que ver con todo. Así y es. con el Congreso de Reunificación de la Hispanidad, del que vamos a hablar de inmediato después de la publicidad. Alicia Delibes, mil gracias. Les recuerdo el libro El suicidio de Occidente, la renuncia a la transmisión del saber, una autopsia absolutamente descarnada y sin piedad, que es como hay que hacerla, de cómo hemos llegado hasta aquí en materia de educación, y por el camino un montón de ideas muy sugestivas para salir del marasmo. Gracias, Alicia, de verdad. Muchas gracias. En edición Encuentro, no sé si lo he dicho. Venga, hasta ahora mismo.